Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio nuevamente, un nuevo servicio para el Señor, un nuevo servicio de adoración, un nuevo servicio de alabanza para nuestro Dios Todopoderoso, porque Él lo merece. En este momento, acompáñame a abrir la palabra en el Salmo 119. Salmo 119 lo leeremos desde el versículo 89 en adelante. Dice así, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsiste todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Inclinemos nuestro rostro para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh sí, Señor, porque tu palabra alumbra cada día nuestros caminos, Señor. Oh, gracias te doy, Señor, por permitirme nuevamente, Señor, traer cánticos de adoración a ti, Padre de la gloria. Oh, mi Señor, yo te ruego que tu inspiración esté sobre cada uno de los que se paren en este lugar, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú estés con el predicador, Señor. Yo te ruego que tú lo ayudes, que tú lo fortalezcas, que tú le des la inspiración, que seas tú, Señor, hablando, Padre amado, a través de ese instrumento, Señor, porque ¿quién más que tú, Señor, conoces la necesidad de cada hermano y de cada hermana, Señor? ¿Quién más que tú, Señor, conoces, oh mi Dios, que el que está escuchando en este momento necesita de ti, Señor? Necesita buscar cada día de ti, Señor. Oh mi Dios bendito, como dice tu palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os quiero hacer descansar. Señor, yo te ruego, Señor, que estos cánticos, Señor, lleguen delante de tu presencia, Señor, y que tú te agrades, Padre amado, que tú te agrades de lo que estamos haciendo, Señor. Si hay algún hermano que tiene alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, yo te ruego que tú seas con él dándole la salida, Señor, porque ¿quién mejor que tú que conoces nuestras necesidades? Oh, mi Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito y glorificado seas tú, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cantaremos: toda la casa de Israel se alegró. Gloria a Dios. Aleluya.
Sí, Señor. Gracias, Señor. Toda la casa de Israel se alegró. En la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró. En la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos al Señor, y en su presencia danzaré como Israel. Canto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. Toda la casa de Israel se alegró. En la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró. En la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos al Señor, y en su presencia danzaré como Israel. Canto de júbilo descenderá de él, y todos gritaremos gloria a Dios. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra alma se goza cuando cantamos para el Señor. A continuación, la predicación. Dios me les bendiga, mis hermanos. Muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gozosos de cómo el Espíritu Santo ha estado guiándonos, cómo ha estado revelando, cómo ha estado colocando cada tema, cada punto en la Escritura en su lugar, en una armonía perfecta, en una combinación perfecta. Estamos agradecidos en esta hora porque el Señor ha sido bueno y hemos visto cómo la Escritura siempre es la verdad, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Esta Escritura, esta Biblia, cuando se lee, cuando se da, cuando se testifica, cuando se expone, debe ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Esto yo lo he experimentado en mi propia vida en cuanto a la palabra. He entendido muchas cosas en cuanto a lo que significa tomar esta palabra y establecer un punto o enseñar una verdad o tomar la Escritura y pararse por ella para un propósito. Pero para que eso suceda, yo debo saber el significado y lo que Dios quiere decir. Eso es una experiencia. Eso no hay manera de que usted pueda entenderlo hasta que usted lo haga, hasta que usted lo experimente. Todo tiene que ser el Espíritu Santo. Esta palabra no puede ser traída por voluntad humana. Tiene que ser el Espíritu Santo el que la revele, porque no solamente aprende el que oye, sino que aprende el que habla, porque no es el hombre, es Dios testificando de la verdad, Dios hablando a su pueblo, Dios estableciendo el orden de la Escritura, el orden perfecto, porque cuando lo vemos, esta Biblia la vemos desde la óptica de Dios, vemos una unidad perfecta, vemos una conexión perfecta, vemos que Génesis
combina perfectamente con Apocalipsis y que está en completa armonía porque es un solo espíritu. Eso ha sido la gran piedra de tropiezo para las religiones y para las denominaciones, porque toman una verdad que ha sido vindicada y mostrada, manifestada en su interpretación, pero cuando el hombre la juzga en base a un conocimiento natural, cuando juzga la manifestación de Dios en base a una visión denominacional previamente establecida o una personal visión de la vida. Porque hay personas que juzgan a Dios, sí, fíjense la expresión, juzgan a Dios en base a su propia y personal experiencia. Muchos dicen, no, Dios no hace así, Dios no obra así, Dios obra así y así y así, porque esa es su manera de pensar, esa es una línea de pensamiento. ¿Y qué son las denominaciones? Son líneas de pensamiento personales de hombres y mujeres que fueron plasmadas en libros para una enseñanza para otros que quieran unirse a esa manera de pensar. Por eso vemos en las más de 3000 denominaciones que existen diversas maneras de tomar las escrituras, diversas visiones en cuanto a la Biblia, diversas posiciones en cuanto a una verdad revelada. Hermanos, se sorprendería la cantidad de interpretaciones que existen de la Biblia y aún del mensaje de la hora. A veces son, y me perdonan los hermanos que creen así, pero a veces son interpretaciones disparatadas a la luz de la Escritura. No tienen conexión en ninguna parte en el gran rompecabezas de Dios. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque no tomaron esas piezas y las unieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta palabra no puede ser predicada por un hombre sin el Espíritu, sin el don de profecía, sin la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y la llenura, obviamente, porque ese Espíritu Santo va a tomar esa palabra y la va a exponer. No es el hombre, no puede ser el hombre. Esa es una de las razones por las cuales el hermano Branham estaba en contra de los institutos teológicos, porque sacan afuera la unción y la guianza del Espíritu en cuanto a la revelación de la palabra. Entiendan eso. Puede ser que en una escuela teológica de 5 verdades fundamentales, 2 sean conforme a la palabra. Y Dios va a respaldar esas 2 en ese hermano o hermana, en esa denominación. Pero las otras no. ¿Por qué? Porque Dios es el intérprete de su propia palabra. Hemos visto cómo Dios ha tomado esta Biblia y ha expuesto estas verdades, estos fundamentos espirituales, fíjense, ¿para qué? Para que podamos entender el por qué, la posición hoy y la posición mañana. El por qué sucedió, cómo lo hace Dios y qué resultados quiere el Señor. Son líneas muy claras y definidas por la palabra. Por eso siempre hemos sentido la necesidad y la guianza de recordar esas cosas, porque a veces, y lo hemos visto, muchos que han tomado decisión por Cristo no conocen el porqué de las cosas, y al no saber el porqué de las cosas, no sabe cómo Dios va a desarrollar su plan, y al no saber cómo Dios va a desarrollar su plan, Dios puede estarse moviendo en su propia cara y no lo ven. Antes pudieran estar resistiendo
sintiendo la voz del Espíritu Santo. Es muy necesario que usted, quien me escucha en esta hora, no importa el lugar en donde esté, ya sea en Venezuela o en cualquier parte del mundo, si usted reclama ser un cristiano o una cristiana, el requisito es el mismo, la visión es la misma. No varía el país donde viva, la comunidad en donde viva, la cultura en donde viva. Eso no cambia nada. Los parámetros y el camino que Dios traza es el mismo. Los hombres son los que han traído la confusión porque enseñan lineamientos y objetivos que no son los que Dios enseña. Y ese es el propósito del Espíritu Santo al dar la enseñanza de los fundamentos espirituales. El hombre, al nacer en una condición de pecado, se desconectaba automáticamente desde su nacimiento de lo que era la imagen y semejanza de Dios. Comienza desde su nacimiento una etapa de perversión. ¿Sí? Tan igual como cuando usted arranca un fruto del árbol, cuando usted lo arranca de la vida, de las ramas, comienza automáticamente ese fruto a corromperse, hasta que llega un punto en que ya ese fruto queda completamente destruido por la contaminación, por la corrupción, porque fue despegado de la vida. Así el ser humano en el principio estaba conectado con la vida, en el amor, en la comunión con Dios, en esa perfecta comunión con Dios. Adán, Eva y el Señor en una perfecta unidad. Lo que pensaba Adán lo pensaba Dios, y lo que pensaba Dios lo pensaba Adán y Eva, porque eran lo mismo. ¿Se dan cuenta? Esa unidad perfecta convertía a Adán y a Eva en dioses, porque ellos eran los dioses aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos pensaban como el Creador y toda la naturaleza lo reconocía, porque había una completa sujeción a la voluntad de Dios en el hombre. Lo repetiré. La naturaleza se sujetaba a la voluntad de Dios en el hombre, porque no era el capricho de un hombre, porque eran una unidad en pensamiento, una unidad en acción y una unidad en sentir. No había diferencia entre Dios y el hombre, ninguna. Ahora, eso cambió, y eso usted que me escucha debe entenderlo, porque eso sucedió hace 6.000 años. Y usted dirá, pero eso fue hace mucho tiempo. Nosotros somos los que en el tiempo de hoy somos los descendientes de esos seres que nacieron por causa que Adán y Eva cambiaron esa perfección que había y corrompieron la raza humana. Ellos aceptaron el pecado en desobediencia, rompiendo un tipo. No puede romperse ese tipo. Si queremos ser como Dios, no podemos romper esa unidad de Dios con el hombre. Debemos volver a esa unidad. ¿Se dan cuenta? Esa unidad debe ser restaurada. Y cuando vemos cómo a través de los siglos el ser humano ha manifestado toda clase de pecados, han sido crueles, asesinatos, guerras, derramamientos de sangre, corrupción, destrucción, enfermedad, locura, homicidios. Hermano, todo
ha sido la manifestación del pecado en el hombre. El hombre se hizo uno con el pecado y por eso vemos, porque el hombre decidió seguir al pecado. El hombre decidió abrazar al pecado y por eso las generaciones, usted las ve, que se identifican con todas las manifestaciones que existen del pecado. El hombre se hizo uno con el pecado. Pero el hombre no nació para eso, debe ser restaurado. Y comenzando esa restauración, comienza Dios a darle la palabra al pueblo de Israel, como unos garantes y guardas de la voluntad de Dios expresada. A través de los siglos, ellos sabían que Dios iba a restaurar el hombre por medio, si vamos otra vez al original, tenía que continuarse el patrón que se interrumpió. ¿Y cómo es eso, hermano? Que el hijo que Adán y Eva debieron haber tenido era por la palabra expresada como Dios. Los hijos debían nacer como Dios. Y así ellos sabían que el Mesías tenía que nacer. Con la palabra expresada de Dios, ellos sabían cómo el Mesías iba a manifestarse en Israel. Pero ¿qué pasa? Dios cumplió su promesa, pero Israel, la Escritura dice que fueron cegados. ¿Y cómo fueron ellos cegados? Que le prefirieron darle prioridad a sus pensamientos humanos, a su propia visión de cómo el Mesías tenía que manifestarse, cómo el Mesías debía de hablar, cuál iba a ser el ministerio del Mesías. Y cuando vino la manifestación del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo vieron, porque sus ideas, sus interpretaciones cegaron la visión primero de los líderes que debieron enseñar esas verdades al pueblo de Israel. Y por consiguiente y en consecuencia, el pueblo aceptó las ideas erradas de sus líderes, los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos e intérpretes de la ley. Todos ellos se unieron porque formaban un Sanedrín en donde establecían cuál era la posición ante los movimientos de Dios en el pueblo de Israel. Y ese Sanedrín juzgó que el Señor Jesucristo era un hereje, que era un enemigo. ¿Se dan cuenta? La interpretación humana paró. Bueno, decimos nosotros en cuanto al propósito global, que Israel debió haber recibido al Mesías, pero ellos detuvieron eso con su interpretación de quién era el Señor Jesús y cómo el Señor Jesús, cómo el Mesías iba a manifestarse. Pero ¿qué pasa? En medio de Israel habían reliquias, habían uno que otro al cual Dios había escogido para que recibieran la revelación de la palabra, para que ellos fueran los instrumentos para que la voluntad de Dios y la revelación que Dios estaba dando fuera expuesta en medio de Israel. Y esos fueron los discípulos del Señor Jesús. El Señor vino a cumplir lo que la ley establecía para la redención del hombre. Y el Señor dio su vida. Dio su vida y Él ofreció su vida en sacrificio por todos nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de ese sacrificio, nosotros que habíamos nacido en pecado y que abrazamos el pecado y que nos identificáramos con el pecado, ahora, en un acto de arrepentimiento genuino delante de Dios, nosotros tuviéramos la oportunidad de ser perdonados, limpiados, santificados y llenos con el Espíritu Santo. Hermano,
Eso, ningún hombre de antes del Señor Jesús tuvo ese privilegio, porque Dios no podía aceptar obras, no podía aceptar palabras bonitas o estudios o dinero, no, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Tenía que ser un sacrificio de un redentor semejante, o sea, otro ser humano, pero que no hubiera nacido en pecado. Y gracias damos al Señor, porque Dios cumplió su palabra. Dios cumplió lo que Él había dicho y manifestó esa palabra. Nuestro Señor Jesucristo, al dar su vida, el precio fue pagado. Y al resucitar probó que Él no era un pecador. ¿Se dan cuenta? La resurrección fue la corona de esa obra de redención, porque si Él no hubiera resucitado, entonces nosotros no estaríamos aquí, porque significara que el sacrificio no iba o no fue aceptado. La muerte no podía detenerlo. La muerte no podía hacer eso. La muerte no podía enseñorearse de alguien que no hubiera pecado. Y el Señor Jesús se hizo pecado, tomó el pecado de nosotros, pagó el precio y volvió a tomar su vida. Él podía hacerlo porque Él no pecó. Y por ese sacrificio nosotros, al creer y tomar en fe ese sacrificio y nos arrepentimos, entonces la palabra ahora sí de redención se cumple. Comienza el Señor a hacer la obra de redención en el hombre. ¿Se dan cuenta? Ahora comienza, ahora sí, la restauración del hombre a su condición original de hijo de Dios, y Dios lo hace en 3 etapas. Y ahora vamos a leer las Escrituras para repasar esos 3 fundamentos y vemos cómo ahora ese fundamento del carácter es completado. Fíjense, y van a ver cómo el Espíritu, se dan cuenta cómo el Espíritu ha obrado y ha vindicado. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu completa y el objetivo del Espíritu Santo al completar esa obra. Vamos a leer las Escrituras que por la gracia del Señor Dios nos ha permitido leer, siempre fundamentando estos temas, tocando el primer fundamento que es el de vida, el segundo fundamento que es el de carácter, para posteriormente hablar del fundamento del poder. Hebreos capítulo 6, ya es una escritura que todos nosotros leemos en cada uno de estos estudios que hemos estado haciendo. Leemos, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, en la doctrina de Cristo, corrijo, vamos adelante a la perfección. ¿Se dan cuenta? Hay un objetivo, un cumplido. Perfección es llegar a una meta. El objetivo del perdón es llegar a la perfección. La obra no puede quedar a medias, debe completarse, pero a la manera de Dios. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Ahora vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1. Leemos desde el versículo 5. En el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ustedes que ya van camino a perfección, ¿se dan cuenta? Mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios amor fraternal.
y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esa expresión? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer la Biblia, no conocerlo a Él. ¿Se dan cuenta? No es conocer, lo cual está bien, ojo, ojo. No es conocer o memorizarse citas en la Biblia. Eso está bien, pero eso no es el conocimiento. El conocimiento es cómo es Cristo, porque ya ese hombre o esa mujer ya son como Cristo. Ahora van a identificar a Dios, porque ya saben cómo el Señor se manifiesta. Mas el que no tiene estas cosas, el que no ha llegado a perfección, fíjense, el que no ha llegado y no ha completado el fundamento de carácter, porque no ha desarrollado el carácter, ¿qué pasa con un hombre o una mujer así? Es ciego, hermano, es ciego, sí, no ve el movimiento del Espíritu Santo, hermano. Esta escritura es una alerta para nosotros. Si usted no ve el movimiento del Espíritu Santo, la escritura dice que usted es ciego. Usted no está viendo a Jesús. Está cometiendo el mismo error de la generación del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba manifestando y cumpliendo la palabra y ellos no lo veían. No veían al Señor Jesús. Así en esta época, conforme a la palabra profética del tiempo de la Odisea, esta generación también se ha cegado al movimiento del Espíritu Santo. Tiene la vista muy corta. Fíjense, la escritura es muy específica. No dice que, fíjense, al utilizar esa expresión el apóstol Pedro, la vista muy corta. Ellos ven hasta un cierto lugar. No lo ven todo, ven hasta un cierto lugar. Le pueden reconocer que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y pudieran hasta reconocer que Dios envió un profeta. Pero más profundamente no pueden porque su vista es corta. Fíjense, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermano. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, hermano. No puede caer porque es como Dios. A eso vamos. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invito a que inclinen sus cabezas conmigo y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, porque tu palabra es perfecta y ella se cumple, Señor. Como esta escritura declara que hay un objetivo de perfección y tu Espíritu nos ha guiado a exponer esos pasos de perfección y lo que tú buscas en cada uno de nosotros, la manera en que tú nos crías, la manera en que tú nos formas para entrenarnos a verte a ti y a hacer las mismas obras que tú, y que tú, Señor, nos das esas herramientas para que hagamos siempre tu voluntad y como a ti te agrada, conforme a la palabra. Gracias te damos, Señor. Como la Escritura también declara que habrán algunos que ni siquiera van a ver y otros que tendrán la vista muy corta. Oh Dios, ayuda a tu pueblo en esta hora, los que están viendo en este servicio especial. Padre amado, que tu Espíritu Santo les dé el colirio para que puedan ver a tu Espíritu Santo obrando y nos alineemos al plan y propósito tuyo, Señor, y que tú puedas manifestarte de una manera especial y poderosa, quitando toda atadura espiritual, rompiendo toda cadena de opresión y de incredulidad,
porque el diablo ha atado a muchos con la incredulidad. Pero ayuda a tu pueblo, Señor. Esta obra no es del hombre, esta es tu obra. Y tú harás la obra, tú lo que comenzaste lo perfeccionarás. Tú harás que esta palabra llegue a los corazones de hombres y mujeres que quieren hacer tu voluntad. Tú los cuidarás, tú los sanarás, tú los levantarás, tú les darás el crecimiento, la vitamina que necesitamos para crecer conforme a ti y para que nos parezcamos a ti, Señor. En esta hora te pido por cada oyente y por cada hermano y hermana y amigo que nos ven y que nos verán en este servicio. Tu bendición sea con ellos. Sana todo cuerpo enfermo. Tú eres nuestro sanador, Señor. Liberta toda cadena de incredulidad, que sean cortadas, que esas puertas del infierno, que es la incredulidad, sean quitadas de los corazones de hombres y mujeres a través de esta palabra, y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos lleve a tomar decisiones para la gloria de tu nombre. Ponemos este servicio especial en tus manos. Señor, danos el alimento a todos nosotros, que no sea el hombre, sino que sea tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los fundamentos espirituales, ya llegando a la parte más arribita de la estatura del hombre perfecto. Fíjense, repasando los pasos de coherencia que ya comenzamos en esta predicación especial, cómo comienza primero que usted vea hacia atrás y vea por qué es que Dios está haciendo lo que está haciendo y por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora que usted, el Espíritu Santo le abrió los ojos, usted ahora vino la revelación a su corazón, vino la influencia del Espíritu y usted lo ve, usted toma decisión por Cristo, usted conscientemente sabiendo ahora que la condición en la cual estaba antes de pecado no agradaba a Dios. Entonces usted voluntariamente dice, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y nos arrepentimos y ese pecado por el cual nacimos, Dios lo perdona y perdona nuestros pecados. Fíjense esto. Dios perdona los pecados que nosotros cometimos, pero ahora en el plan coherente y escritural de Dios comienza una etapa de limpieza y esa limpieza se basa en las decisiones que ahora conscientemente ese hombre y esa mujer van a dar por Dios. Porque ahora comienza Dios a dar palabras, más palabras de perfección a nuestras vidas. Nosotros que llegamos con enredos, con ataduras espirituales, con pecados, con situaciones y empieza Dios a darnos palabra y nos da la palabra del bautismo como una simbología delante de Dios y de los hombres. Porque cuando un hombre decide, y esto lo digo con todo respeto a las iglesias, que hacen, les ponen a los hombres y mujeres a hacer cursos para ser bautizados. Lo que usted debe tomar en cuenta para bautizar a alguien es su arrepentimiento. Ojo, porque si ese hombre, esa mujer se han arrepentido de sus pecados, ese es el aval para bautizarlo porque ahora Dios va a trabajar con él. El Espíritu le va a redarguir, el Espíritu le va a dar lo que él necesita para que tome decisiones, para que arregle con su familia, para que arregle con sus hijos, para que arregle en su trabajo y en su vida personal. Se coloca primero el caballo y después la carreta. ¿Se dan cuenta? La palabra debe ser obedecida. Ese hombre y esa mujer se bautizan en el que pagó el precio para que usted pudiera ser restaurado, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios ve esos actos de fe, de revelación, porque le ha sido revelado que debe hacerlo, porque a nadie se le obliga a que haga algo que no quiere. Una dama, el Espíritu le revela que debe dejar la ropa de hombre y usar ropa de dama,
que deje de cortarse el cabello y se deja crecer el cabello. A los hombres Dios les muestra que deben ser, si son casados, que deben ser fieles a sus esposas y dejan el aguardiente, dejan los negocios turbios, dejan los cigarrillos, dejan las drogas, dejan toda cosa que los aleja y los contamina y que los hacen una barrera entre Dios y el hombre. El hombre empieza a tomar decisiones y Dios ve y sella esa fe, esa revelación de ese hombre que quieren y esa mujer que quieren ir a perfección. Les da el Espíritu Santo y allí se completa el fundamento de vida. Ese hombre es salvo, ese hombre va para el cielo. Y muchos se han conformado con eso, porque ciertamente ese hombre y esa mujer se van al cielo. Porque si han recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces el pecado del nacimiento natural es perdonado porque volvió a nacer. Fíjense, estoy corrigiendo esto. El pecado por el nacimiento, a menos que sea un niño y muera porque no tuvo chance de arrepentirse, y Dios perdona su nacimiento por el sexo, el nuevo nacimiento es el que corrige ese antiguo nacimiento sexual. Porque ha vuelto a nacer como debió haber nacido desde un principio, o como debimos haber nacido desde un principio. Por la palabra, Dios habla y dice, sea lleno. O como dijo el Señor en la Escritura, el Señor dijo, recibid el Espíritu Santo, como una simbología. Ellos ya sabían cómo lo iban a recibir. Dios les iba a dar aliento de vida, ¿se dan cuenta? Y ya reciben la vida, pero ahora comienza una etapa que también forma parte de la vida coherente, y el profeta lo ilustró como adopción. Usted lo puede encontrar en los folletos del hermano Branham, cómo comienza Dios a criar a su muchacho. Comienza primero a tener comunión, a sentar las bases de la comunión. Esa base es muy importante. Sin esa base usted no puede crecer. Es imposible. Entiendan. Sin esa base de comunión usted no puede crecer. Porque si usted no habla con Dios y si Dios no le habla a usted, ¿cómo puede usted crecer a la estatura y parecerse a Él? Usted debe tener comunión. Esa base de fe debe estar muy sólida, porque en base a eso vienen las demás estructuras. Porque si usted no tiene comunión, no va a estar preparado para lo que Dios va a seguir mostrándose y va a seguir manifestando. Cuando comienza la fe en esa atmósfera espiritual hermosa, ese hombre vive en la presencia del Señor, y porque él tiene comunión y busca al Señor, empiezan esos regalos, ese poder que le ha sido dado, una parte del poder, los dones espirituales, a fluir en ese hombre. Pero ese hombre es un bebé. Recuerden, los dones espirituales en un hombre y en una mujer están directamente relacionados, o se va a manifestar directamente en la medida en la rendición de ese hombre y esa mujer. Porque es en la presencia del Señor que esos dones van a empezar a manifestarse. Pero es un bebé todavía, está siendo formado, y Dios le da la ciencia, o sea, la instrucción por la palabra de cuál es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que ese hombre y esa mujer hagan con esa partecita del poder que se le ha sido confiada. Y eso usted lo ve en la parábola de los talentos. Los talentos son tipificados con los dones espirituales, o al revés, los dones espirituales son tipificados en esa parábola con los talentos, y mostrando que eso forma parte de un lidiar de Dios. Cuando usted ve una parábola desarrollarse, es una manera en que Dios obra, y Él lo ilustra de esa manera. Dios da a los hombres, algunos dan 5, otros dan 2, de acuerdo a su sabiduría y plan de Dios para con ese hombre y esa mujer. Y esos hombres les ha sido confiado y Dios los instruye. Cuando Dios los instruye,
ese hombre está en la presencia del Señor, tiene comunión con Dios. Entonces la siguiente etapa es la templanza. Ese hombre y esa mujer son probados en su posición, son probados en su fe, son probados en lo que creen. ¿Se dan cuenta? Y en las cosas que ellos han sido instruidos por el Espíritu Santo. Son probados, pero ellos se paran, nosotros nos paramos firmes, porque en ese fundamento de fe Dios nos da la fortaleza y, como dice el hermano Branham, respondemos amablemente a los que nos hablan de una manera brusca o grosera. Hermano, eso no lo puede manufacturar usted, hermano. Entiendan eso. No hay manera de manufacturar eso. Porque si usted es un, como decimos aquí en Venezuela, usted es un cascarrabia, hermano, eso va a salir, hermano. Eso va a salir. Si ese fundamento de fe, esa atmósfera de fe no es creada, o surge la vida de Cristo que está en usted, o surge el cascarrabias que está en usted, o la cascarrabia. Hermano, eso está directamente relacionado porque vamos a perfección. Y eso viene Dios a probar. Y si usted ha fallado, usted le dice, Señor, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, porque le respondí mal. Recuerde, estamos siendo criados. Ahí no dice que no vamos a fallar. Entiendan eso, porque han malinterpretado. A veces piensan que cuando apenas toma decisión, no hay ni una manchita, hermano. Todos los días tenemos que pedir perdón. Todos los días podemos fallar en algo, en una acción, en una palabra. Podemos fallar en un pensamiento, respondemos mal, pero eso sí, vamos al fundamento. Perdónanos, Señor, perdóname, ayúdame a hacerlo bien para tu gloria y honra. Hermano, no limite a Dios porque usted falla. Lo que limitaría a Dios es que usted no reconozca su error y que se quede en ese orgullo. Pero si usted se arrepiente y nos arrepentimos y nos apartamos del mal, dice la Escritura, alcanzarán la misericordia. Alcanzaremos la misericordia del Señor. Entiendan eso. No dice que en ninguna parte que no vamos a fallar. Quítese esos pensamientos. Lo que debemos es, con todo nuestro corazón, no procurar fallar, sino cada día hacerlo lo mejor para la gloria del Señor. Y si falla, reconózcalo, pida perdón, arregle y continuemos adelante. Y en esa templanza, Dios probando nuestra fe y nuestra paciencia, viene en esa etapa de la paciencia. Cuando tomamos a Dios en su palabra, ahora somos probados. Somos probados en la fe. Si vamos a creer o no lo que Dios dice en su palabra. Si vamos a creer o no lo que Dios ha dicho, porque Dios tiene un tiempo para manifestar su palabra. Y si ustedes notan, todo eso refleja comunión, una experiencias con Dios. Porque en esa etapa viviremos experiencias con Dios, viviremos viendo a Dios moverse en nuestras vidas, probando que Dios es Dios, ya sea para sanidad, para suplir, para guiar, para hablar, en todo ámbito de nuestras vidas, en todo deseo en nuestros corazones. Experimentamos cuando tomamos a Dios en su palabra y vemos a Dios, porque permanecemos esperando hasta que Dios responda esa fe o esa palabra que Él prometió a sus hijos. El carácter es formado, la paciencia es formada como nuestro padre Abraham. Él fue nuestro ejemplo, ¿se dan cuenta? Y en la paciencia, temor de Dios, ahí llegamos la semana pasada, cuando dijimos que en esa etapa nuestras acciones son sumamente cuidadosas, porque ya sabemos que Dios es Dios y que ahora toda cosa que vemos, toda cosa que oímos, toda cosa que hablamos, toda cosa que percibimos debe ser llevada a la palabra, tanto en doctrina
como en condición personal. ¿Recuerdan la escritura que hablamos la semana pasada? 2 Corintios 7, fundamentando nuestras vidas en el temor de Dios, profundizando en la santidad. Y eso lo hemos visto en el movimiento del Espíritu Santo aquí con los dones, cómo el Espíritu declara cosas profundas que el hombre había dejado de hacer o que tenía ocultas. Y viene el Espíritu y declara. ¿Para qué? Para que lleguemos a perfección. Para eso es. Porque Dios quiere que lleguemos a perfección. Él va a utilizar sus instrumentos para la gloria del Señor. Ya es un hombre que se mueve bajo mucho cuidado. Y todo lo va a llevar a la palabra. Y ahora llegamos a la etapa cumbre de la estatura del hombre perfecto. Te dirá, pero hermano, falta la piedra de corona. Ya va. Llegamos al amor fraternal. ¿Qué significa esa etapa del amor fraternal? El amor fraternal se lo resumiré en una expresión. Ese hombre y esa mujer son como Dios. Hermano, en el amor fraternal, ese hombre y esa mujer son como Dios. ¿Y qué significa eso? En la expresión amor fraternal, el hermano Branham lo explica. Él dice, está directamente relacionado a lo que nosotros hemos construido para Dios y para sus hijos. Entiendan, lo que nosotros hemos construido para Dios y para sus hijos. Te dirá, no es para Dios y para sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos y debemos ser uno. Estamos llamados a ser uno con Dios y con nuestros hermanos. Hermano, en esta etapa no podemos sacar a nadie. Entiendan esto, entiendan mi palabra o esta expresión que se está diciendo. Se ha visto mucho en el tiempo en que estamos viviendo que ministerios y hombres levantan barreras y siembran cizañas para impedir que el pueblo de Dios, los que han recibido el Espíritu Santo, los que están escalando esa estatura de perfección, se unan en un solo amor fraternal. O sea, amor por sus semejantes, ser como Dios, obrar en amor, y amor es obediencia. Entiendan. En esa etapa, todo lo que nosotros hacemos es para darle gloria al Señor y para el beneficio de nuestros hermanos. Si en nosotros hay un don, es para la gloria del Señor y para el beneficio de nuestros hermanos. Si en nosotros hay un ministerio, es para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestros semejantes. Es una condición. Y usted dirá, pero hermano, eso yo lo hago por mis hermanos. Dios es el que juzga. Porque no se trata de hacer las cosas a su manera, es a la manera de Dios. Por eso pongo al Señor primero, para que en consecuencia todo lo que usted haga sea para la gloria del Señor, porque Dios nos ama y Él quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie llegue a perfección. Él quiere que usted sea libre. Él no quiere que usted tenga ese pecado oculto. Él no quiere que usted esté atado. Y Él va a utilizar a sus instrumentos que ya son como Dios, hermano. Porque en la siguiente etapa, eso no va a bajar si no cuadra.
la piedra tiene que cuadrar con la base y tiene que ser Dios. Por eso cuando se une la piedra con lo de abajo, tiene que ser Dios. Hermano, tiene que ser igual a Dios. En esa etapa, escuchen bien esto que voy a decir. Escuchen bien y no vayan a tropezar. Ya ese hombre llegó a la estatura del hombre perfecto. Ya llegó. Pero hermano, eso lo vamos a llegar allá cuando venga la dinámica. No está entendiendo. Ya los caracteres ya deben estar siendo formados. Ya deben estarse manifestando hombres y mujeres que sean como Dios. No que van a ser como Dios. Ya debemos ser como Dios, hermano. Esa es la cumbre del trabajo que Dios hace con el hombre. Que lleguemos a esa etapa, y cuando lleguemos a esa etapa, ya llegamos. Hermano, ya llegamos. Porque ya somos como Dios. Actuamos en base al amor, hermano. Fíjense, voy a leer esta escritura. Juan, el capítulo 17. Fíjense el tipo de oración que hace el Señor junto a sus discípulos. Y en esa oración, Él expone el objetivo que Él tiene con ellos. No es un objetivo parcial, es un objetivo total. Escuchen bien. Fíjense. Vamos a leerlo para que tenga una coherencia. Fíjense. Vamos a leerlos desde el 10. Tal vez lo haga un poquito más largo, pero para que pueda tener un sentido. Versículo 10 de Juan, el capítulo 17. El Señor Jesús ora de esta manera. Y todas mis cosas son tus cosas. Y tus cosas son mis cosas. Y he sido glorificado en ellas. Eso es unidad. La etapa de amor fraternal es una unidad de Dios con el hombre. Y cuando ya está unido, va a obrar como Dios. Y va a ser un instrumento de amor que buscará que Dios se manifieste y que Dios una a su pueblo a un objetivo. No se trata de estar juntos, hola mi hermano, no. Es un objetivo, la unidad con Dios. Que seamos uno con Dios, hermano. Y ya no estoy en el mundo. Fíjese la condición en la cual ya el Señor expresa eso. Ya Él había llegado a una condición en que ya Él no se identificaba con el mundo. Yo ya no estoy en el mundo. Ya yo soy como Dios, hermano. Mas estos están en el mundo. ¿Por qué dice eso? Porque ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, crianza, para que sean una cosa, como también nosotros. ¿Se dan cuenta? Para que seamos uno con Dios y entre nosotros. Porque si usted dice que yo soy uno con Dios, pero no es uno con su hermano, usted está mintiendo, usted se está engañando. El amor de Dios no está en usted. Por eso el hermano Branham utilizó esa expresión. Vida eterna es vivir para otros. ¿Se dan cuenta? Usted ya no hará su propia voluntad, sino que hará la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, dice el Señor, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, ¿se dan cuenta? Y el mundo los aborreció. Son dos
reinos totalmente distintos. El diablo en su reino pervertido forma gente para el pecado, pero Dios, por el Espíritu Santo y en el reino de los cielos, forma gentes para que sean como Dios, hermano. Y porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Dios permitió que nos manifestáramos en la tierra para que lo manifestáramos a Él. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, unidad, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estoy yo. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos sean una cosa. Para que seamos una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta? ¿Enviar a dónde? A los corazones de hombres y mujeres que ya son como Dios. Ya manifiestan a Dios. Ya han tenido experiencias con Dios. Viven en una atmósfera de fe. ¿Se dan cuenta? Yo en ellos, versículo 22, y yo, la gloria que me diste, les he dado para que sean una cosa, el Espíritu Santo. Y como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente estatura del hombre perfecto, una cosa. Yo en ellos y tú en mí. Y que el mundo conozca que tú me enviaste, porque van a ver a los cristianos, van a ver a Jesús en su pueblo, tanto en palabras como en vida y en poder, hermano. Y que los has amado, hermano. Escuchen bien esto, lo voy a repetir de nuevo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, una consumación, un objetivo cumplido, perfección. Y que el mundo conozca que tú me enviaste. No que miren a 2000 años atrás, a la tierra de Israel, cuando el Señor se manifestó en carne, sino que vean a Jesús hoy, aquí en la tierra. Fíjense, y que los has amado, como también a mí me has amado. ¿Y qué significa eso? La piedra de amor. ¿Se dan cuenta que el objetivo del amor fraternal es que lleguemos a ser uno con nuestros hermanos y con Dios? En una unidad perfecta. La gran victoria en el amor divino. Por eso esta expresión profética vino de esa manera. Para eso debemos morir a todo rencor. Debemos morir a todo egoísmo. Debemos morir a todo pensamiento personal. Y que todos nos unamos para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Una unidad con Dios. Ese es el objetivo. Podemos llegar. Ha sido prometido que llegamos. Ya muchos han llegado. ¿Llegará usted? Yo quiero que el Señor me ayude. Si en mí hay egoísmo, si en mí hay maldad, yo quiero que el Señor lo quite, porque yo quiero llegar a esa estatura. Y si el Señor pueda permitirme a mí,
rendirme más y humillarme más para que el Señor pueda hacer la obra en mí. Como dijo el apóstol, no digo que lo he alcanzado, mas voy al premio de la soberana vocación. Esa debe ser su actitud. No se conforme, no. Busquemos más, rindámonos más, humillémonos más. No lleguemos a una silla de predestinación. Sería el peor error que usted pudiera cometer, o yo. Lleguemos con temor y temblor. Acuérdese de la expresión de la estatura, el temor de Dios. Que lleguemos siempre examinando nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros hechos. ¿Será tu voluntad? ¿Será conforme a tu palabra? ¿No habré ofendido a alguien? Señor, ayúdame a hacer como tú lo harías. ¿Qué harías tú en mi lugar? Ese es el objetivo. Y cuando lleguemos allí, ya somos como Dios. Hermano, usted dirá, pero hermano, a mí me habían dicho que cuando llegara la gran dinámica, hermano, esa estatura ya debe estar completada. Ya debiera estar completada, porque si no está completada, ¿cómo va a bajar la piedra de corona? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va a bajar la piedra de corona? Ya el fundamento para que baje debe estar construido. Porque si se va a colocar algo arriba, ya la estructura base debe estar allí. Y por eso en esta hora, en esta etapa del carácter, ya Dios puede decir, yo voy a ver como en la primera etapa, escuchen, como en la primera etapa de la vida, que Dios diga, este hombre quiere ser un cristiano y me ama. Yo le voy a dar mi sello del Espíritu Santo. Y en la etapa del amor fraternal, este hombre, esta mujer es fiel. Yo le voy a dar mi piedra de corona. Hermano, Dios es perfecto. Dios juzga nuestras vidas y llegaremos al poder y usted entenderá mucho más esta etapa. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Renunciemos a todo egoísmo, a toda maldad. Renunciemos a toda cosa que nos aparte de la voluntad de Dios. Unamos ese temor de Dios con el amor, nos llevará a actuar como Dios. El temor de Dios nos llevará a actuar como Dios y a obedecer a Dios en todas las cosas. Nos llevará a hacer su voluntad. Nos llevará a romper las cadenas que separan al pueblo de Dios. Buscará la unidad entre el pueblo y Dios. Recuerden, la unidad del pueblo con Dios. Ese es el objetivo. Que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, oh Dios, en esta hora, Señor, cómo tu plan es tan sencillo, Señor, tan claro. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los tipos humanos. Cómo tú quieres cuando formas a un niño, cuando alguien forma un niño, ese padre quiere que ese niño sea como él. Y que ese niño se comporte bien, y que ese niño cuando llegue a una edad adulta sea responsable, sea amable, para que ese padre pueda confiar en él. Así de claro y así de sencillo es lo que tú quieres de nosotros. Que seamos uno contigo, Señor. Eso es lo que tú quieres. Un pueblo que sea restaurado, no como antes en el pecado, que queríamos ser como el pecado. Ahora que en esta etapa queremos ser como tú, Señor. Queremos manifestar tu carácter, manifestar tu amor. Y lo demás, tú nos los darás para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a entender la simpleza de tu obra. Ayúdanos a no poner las cosas lejanas y misteriosas y místicas, inalcanzables, extrañas, ocultas. Oh no, Señor, es tan sencillo, es tan humilde, es tan amoroso, es tan cercano, es tan personal. Oh Señor, es tan claro en la Biblia. Ayuda a tu pueblo a entender eso.
porque en la medida en que todos nos rindamos y tengamos más temor y busquemos más de ti y creamos el ambiente en esa atmósfera de fe, tú te manifestarás y nos mostrarás todo aspecto de nuestras vidas y cada día nuestro servicio será excelente para la gloria de tu nombre, no para la gloria de nosotros, no. En esa etapa buscamos no el egoísmo, ni el dinero, ni la fama, sino el Espíritu Santo, que tú te agrades de nosotros, Señor. Que te agrades en lo que nosotros hagamos, Señor. Que tú mires con complacencia, con un olor grato y tú digas, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento en morar, a Él oír. Esa etapa es para escuchar esa voz. Que tú digas, yo confío en ese hombre, yo confío en esa mujer, es como yo. Son consumadamente una cosa conmigo. Yo en ellos y ellos en mí. Y todos juntos manifestamos a Dios aquí en la tierra. Oh Dios, ayúdanos en esta hora. Perdona todo egoísmo, perdona toda falta, perdona toda acción de nuestra vida, nuestra humanidad. El peor enemigo que nosotros tenemos, lo dijo tu siervo el profeta, no es el diablo, somos nosotros mismos. Nuestra humanidad a veces se impone o quiere obstruir, pero como tu Espíritu Santo habló en esta hora, Señor, que si fallamos, nos paremos y pidamos perdón y prosigamos y nos rindamos más. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquel que ha fallado y que no deje que el enemigo le siembre duda en su corazón, sino que nos levantemos, arreglemos y sigamos adelante. Pidamos perdón, arreglemos con quien sea y continuamos dejando todo peso de pecado que nos rodea para que tú nos ames, como dice tu palabra. Ayuda a tu pueblo y ayúdanos a todos nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora venezolana, para un servicio especial en el Tabernáculo de Benecer. Y los domingos a las 9 de la mañana. Es que este tema es muy tremendo. Y la clave de esto es la sencillez, es la simplicidad. Obedezcamos a Dios y hagámonos uno con Él. Los dones, los ministerios, todo gira en torno a eso. Debe girar en torno a eso. No para fama, no para dinero. No, es para que el pueblo sea uno con Dios. Todos seamos uno con Dios. Las herramientas y los ministerios deben trabajar juntos, cada uno en su lugar, para traer a alguien, a un hombre y una mujer, para que seamos como Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y en la expectativa de las grandes cosas que Dios va a seguir mostrando en la palabra. Fíjense, ser como Dios, consumadamente una cosa. Que el Señor nos ayude a llegar a esa meta. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.